Notre prochain intervenant est Jesus. Vous avez probablement déjà fait la connexion de Jesus à travers la dédicace de son livre Dehors. Jesus Thaton va nous parler aujourd'hui du lien entre la cosmogonie antique et la géométrie, tant en tant qu'aspect physique que sacré. Jesus est écrivain, illustrateur, peintre et poète. Je vous donne la parole. Muchas gracias. Bueno, antes que nada y empezar, disculparme por no hablar francés, pero seguramente me lo agradecerán porque así seré más conciso. Mon ami Jesus s'excuse de ne pas parler français et je vais traduire à quelque chose prochain au français. Cuando hablamos de geometría, entendemos medida de la Tierra. Pero el concepto medida de la Tierra hay que entenderlo desde dos puntos de vista. Quand on parle de géométrie, ça signifie mesure de la Terre. Mais cette géométrie, il faut la comprendre dans deux sens. La Tierra, el espacio, siempre ha sido algo incomprendido, algo que está más allá de lo que el hombre puede abarcar. La Terre, l'espace, est quelque chose qui a été pas toujours bien compris, qui est plus grande que c'est ce qu'on peut embrasser. Posee múltiples dimensiones. La Terre possède multiples dimensions. Por lo tanto, cuando hablamos de medida de la Tierra, podemos verlo simplemente como medida del mundo físico, es decir, largo, ancho, alto, o la relación entre esos mundos múltiples, esos mundos invisibles y el plano físico. Quand nous parlons alors de géométrie, nous pouvons dire que nous pouvons mesurer le monde selon la partie physique, ça veut dire les mesures spatiales, ou bien comme relation entre les multiples dimensions de la Terre et des niveaux. De hecho, esta relación entre lo de arriba y lo de abajo, los mundos sutiles y los mundos físicos, es precisamente el campo de la geometría sagrada. La relation entre le monde subtil et le monde physique est le thème de la géométrie sacrée. Sería el lenguaje simbólico, la geometría sagrada, de esas fuerzas que han dado origen al universo. Alors, dans un sens symbolique, il s'agit de les forces qui ont donné naissance au monde physique. Desde este punto de vista, la geometría sagrada siempre ha sido un área de conocimiento, desde muy antiguo, que se utilizaba y se daba en las escuelas de misterios. À cause de cela, la géométrie sacrée, c'était un domaine de la connaissance qui se développait toujours dans l'Antiquité, dans les écoles de mystère. Por otra parte, cuando hablamos de cosmogonía, estamos hablando de cosmos, de universo y nacer, del nacimiento del universo, de cómo ese universo también se va cobrando forma hasta manifestarse en el mundo físico. Et quand on parle de cosmogonie, on parle de la naissance du cosmos, de comment le cosmos a pris naissance dans le monde visible. También la cosmogonía era un campo que deriva también de las antiguas escuelas de misterios. La cosmogonie était aussi un domaine de connaissance des écoles de mystère de A través l'Antiquité, de la mitología, en fin. ensemble avec la mythologie. Por lo tanto, vemos que ambas ramas tienen puntos en común. Una es la geometría más científica, la otra, digamos, es menos científica, pero en cualquier caso, las dos buscan lo mismo: dar explicación al universo. La géométrie, naturellement, a d'un côté un aspect plus scientifique que la cosmogonie dans l'Antiquité, mais tous les deux vont ensemble pour essayer d'expliquer la réalité de l'univers. A través de un axioma básico, hermético, que es como arriba, es abajo. Hay un paralelismo, una relación. Selon les axiomes hermétiques qui dit que tel comme il est en haut est en bas. Por lo tanto, se consideraba que las formas geométricas guardaban un misterio muy concreto, porque la geometría, los números, no eran vistos simplemente como elementos lineales, sino como prototipos, como matrices, como elementos que eran realmente seres verdaderamente espirituales. C'est pour cela que depuis l'Antique, la compréhension des figures géométriques
était considéré comme quelque chose de sacré, car ces figures géométriques étaient plutôt conçues comme des entités spirituelles, comme des matrices, des prototypes, archétypes, qui après se manifestaient dans les formes qu'on connaît. Por eso encontramos, por ejemplo, en los textos de la India, Lao Tse, que dice, el Tao da nacimiento al uno. El uno, evidentemente, es el origen de todo lo demás. El uno da nacimiento al dos, el dos nacimiento al tres, y del tres surgen toda la manifestación. Et c'est pour cela que déjà dans la plus grande antiquité, dans le taoïsme, on exprime que Tao donne naissance à l'un, de l'un vient le deux, du deux vient le trois, Y el tres es el origen de todo. et le trois est l'origine de toutes les choses. En tal sentido, podemos entender cómo realmente la geometría, bueno, pues se ha ido utilizando siempre como una base de conocimiento. Es decir, ha sido realmente para el conocimiento del cosmos y del ser humano, ¿no? Alors la géométrie, en résumé, a été utilisée toujours pour arriver à la connaissance du cosmos et de l'être humain. En el tiempo que tenemos, solamente vamos a centrarnos fundamentalmente en unas cosmogonías que se basan en los cuatro, mejor dicho, en los cinco elementos: tierra, agua, aire y el éter. Pour se limiter un peu dans le temps de notre exposition, on va parler de certaines cosmogonies et de 5 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air et l'éther. También veremos la relación con ciertas tendencias que hablan directamente de cómo a través del sonido se va creando realmente la forma, y la cimática, que es una expresión más científica de ese planteamiento. Et d'autre côté, on va parler aussi de comment la vibration, le son, produit les formes et comment ce phénomène a été étudié par la science assez moderne de la cinétique. También tocaremos el tema de los fractales, Et aussi le thème des fractales. en el sentido de que evocan que en la parte está contenido el todo. De igual manera que en cualquier elemento de este mundo está contenido el uno, la divinidad. Dans le sens de que dans chaque partie de l'univers s'exprime le un. Et le un s'exprime dans chaque partie et chaque partie exprime le tout. Y también, para acabar, veremos el tema de la tetractis pitagórica y el árbol cabalístico de la vida, que son dos modelos, uno que proviene de Egipto y otro del mundo hebreo, que de alguna manera también intentan dar respuesta a cómo se ha creado el universo, ¿no? A través, en este caso, de 10 elementos. Et pour finir, on va parler de la tétractis et aussi de l'arbre de la vie séphirotique des kabbalistes et voir comment les deux émanent de la même source de connaissances. En principio nos vamos a centrar en unas cosmogonías que hablan directamente del caos, en el sentido de que todo proviene del caos. Pour commencer, on va parler de certaines cosmogonies qui commencent pour dire que toutes les choses proviennent du chaos. Y que en realidad la vida sería poner orden en ese caos. La vie essaye de mettre de l'ordre dans le chaos. Bien. Este concepto de caos a veces también es traducido como el vacío, como la oscuridad absoluta. Son términos que son equivalentes. Et le chaos est aussi exprimé comme le vide, l'obscurité absolue. Es muy típico en las cosmogonías que a partir de este caos, a través de los elementos, va surgiendo la vida. Por ejemplo, en la cosmogonía egipcia se dice que primero es un principio acuoso, el Nun, y en ese Nun está directamente el demiurgo, es decir, el creador de las formas. Et par exemple, dans les cosmogonies égyptiennes, ils partent du principe que à la base se trouve un principe de l'eau, le Nun, et le sceau cosmique primordial. Et dans cette eau se trouve déjà l'essence de la création, Atum, le demiurge. Pero hay que tener en cuenta que este Nun, estas aguas, no se refieren a las aguas que todos vemos, sino a las aguas primordiales, la materia cósmica de la cual surge todo. Mais quand on parle dans ce sens de l'eau,
il ne faut pas penser à l'eau que nous connaissons, mais à la substance primordiale qui est la base de la émanation de l'univers. En el mismo sentido, uno de los textos babilónicos más antiguos que disponemos, el Enuma Elis, también comenta cómo a través del caos surge toda la manifestación. Aussi, il y a un texte, le texte babylonique plus ancien qu'on a pu avoir, il parle de l'Enuma Elis, que c'est la substance à partir de laquelle naît le monde a partir du chaos primordial. Y Hesíodo, por ejemplo, en su Teogonía, parte de la misma idea, diciendo que este caos es incluso anterior a los dioses. Et Hésiode, dans son théogonie, il dit même que le chaos précède à l'existence de Dieu. Dieu avec pluriel. Otras cosmogonías hablan realmente del origen en el inmanifestado, aquello que todavía no está manifestado, pero de ese inmanifestado surge la manifestación. Por ejemplo, el Tao Te Ching, a este inmanifestado del cual no se puede saber nada y el hombre no puede comprender nada, lo llama Tao. Il y a aussi des autres cosmogonies qui partent de la base que la création émane de l'inconnaissable. Par exemple, l'inconnaissable est non manifesté. Par exemple, le Tao Te Ching, il dit que le Tao ne peut pas être défini. Ce qui peut être défini n'est pas le Tao. La Cábala hebrea, por ejemplo, a esto lo llama Ein Sof, ¿no? Aquello que es incognoscible, que no se puede conocer. La Cábala hébraïque dit également que cette non manifesté le donne le nom de Ein Sof, l'inconnaissable. Otras teorías, como en este caso la platónica, nos habla como de ese caos, a través de la numerología, surgen los elementos platónicos, los 5 elementos platónicos. Platon, par exemple, il dit qu'à partir de ce chaos émanent les formes primordiales, les solides platoniques. Estos sólidos platónicos, en realidad, hay que verlos como los prototipos, como la materia prima de la que está constituido el universo. Cette solide platonicienne, il faut le comprendre comme la matière prime à partir de laquelle se forme l'univers. De hecho, el propio Platón asocia estos sólidos platónicos con los diferentes elementos. Por ejemplo, el tetraedro, lo vemos ahí, lo asocia directamente con el fuego sagrado. Platon a fait une association entre ces 5 solides et les éléments. Alors, le tétraèdre est associé avec le feu, el cubo con la tierra, hexaèdre avec la terre, octaedro con el aire, octaèdre avec l'air, dodecaedro con el éter o la quinta esencia, le dodécaèdre avec l'éther ou la quintessence, y el icosaedro con el agua. et l'icosaèdre avec l'eau. Pero, en cualquier caso, aunque esto se puede ver efectivamente con los elementos materiales que tenemos, en ese sentido no se refieren tanto a los elementos materiales, sino a diferentes planos. Por ejemplo, el cubo, efectivamente, el cubo se refiere al cuerpo material, a lo material, ¿no? Por ejemplo, el elemento agua, que es el icosaedro, se refiere a todo lo emocional, a todo el cuerpo astral. Il ne s'agit pas seulement un parallélisme avec les éléments, mais aussi avec la composition de l'homme. Ainsi, par exemple, l'hexaèdre, Es el cubo. L'hexaèdre, Con la tierra. il associe avec la terre et avec le corps physique de Al l'homme. cuerpo físico, efectivamente. Et El icosaedro, l'icosaèdre, l'eau, en este caso, il est associé avec le corps émotionnel, tu as dit. exacto, al agua. À l'anime. Al Ah, agua. oui. El octaedro al aire. Et l'octaèdre à l'air, Al aire, elemento mental. c'est l'élément mental de l'homme. Luego ya el tetraedro, el fuego sagrado, es el Le mental tet- superior. Oui, le tétraèdre comme feu sacré, c'est le mental supérieur. Y luego tenemos el dodecaedro, que en este caso sería el éter. Es decir, ese elemento que está por encima de estos elementos materiales y que los da origen. Et le dodécaèdre, l'éther, c'est l'élément qui est par-dessus de tous ces autres éléments et les donne naissance. De hecho, si vemos el dodecaedro, vemos que son, en este caso, 12 pentágonos.
12 es un número que forma un cosmos completo y el pentágono siempre es un símbolo, en este caso del alma, ¿no? Del hombre-alma. Le dodécaèdre, c'est un symbole formé, un corps géométrique formé par 12 pentagones. Et le pentagone est le symbole de l'âme, et les 12 expriment la réalité cosmique complète. También, actualmente, diferentes teorías nos hablan de este caos, de esta nada. Por ejemplo, citamos una, en este caso, la famosa del Big Bang, ¿no? Aussi, il y a la théorie du Big Bang qui exprime la même chose. Sí, Stephen Hawking dice, por ejemplo, dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo pudo y se creó de la nada. Eso es una cita textual de uno de sus libros. Stephen Hawking, il dit que puisque il existe une loi qui s'appelle la gravitation, l'univers peut être créé à partir du néant. Bien, como vemos, estamos ya en el concepto de nada, de vacío, de caos. Alors nous sommes devant le concept de néant, vide, chaos. Lo que ocurre es que la propia teoría nos dice que en realidad esta nada es ilusoria, puesto que se trata de una materia condensada en un punto infinitesimal. Mais en même temps, cet néant est en réalité que toute la matière est concentrée dans un point existentiel. Sí, estaba en un estado de alta densidad, ¿no? D'un état de haute densité. Y en esta alta densidad, según ciertos científicos, es evidente que al menos tenía que haber helio y después hidrógeno, que es lo que está lleno todo el universo de estos elementos. Dans cette haute densité, il devrait avoir au moins les éléments hydrogène et hélium, qui est la matière qui est plus fréquente dans tout l'univers. De manera que se fueron produciendo diferentes reacciones químicas. La primera seguramente dio origen al agua en estado superconcentrado y seguramente en estado helado, ¿no? La première réaction chimique qui se donna à partir de là, c'était la connexion de l'hydrogène et l'oxygène pour donner naissance à l'eau, dans son état solide. Esto según ciertos científicos, que dicen que la segunda reacción sería el fuego directamente. Selon certains scientifiques, les autres disent que la première réaction serait plutôt le feu. De este fuego, de esta reacción química, surgirían los soles, diferentes reacciones químicas, o sea, el carbono, la materia, ¿no? Alors, à partir de ce feu, il émanerait plus tard toutes les étoiles, le soleil, et à partir de là, le carbone. Y como último elemento surge la vida de estos elementos, ¿no? Son teorías de diferentes científicos. Ce sont des théories de divers scientifiques modernes, et à partir de ces éléments éveillerait la vie. Pero observamos que estos conceptos, de otra forma, ya estaban presentes en la antigüedad. Por ejemplo, Tales de Mileto nos dice directamente que el agua era el origen de todo. Pero, insisto, no se refiere al agua física, sino real, aunque la interpretación de Aristóteles podía entenderse así, sino realmente al agua como la mater universal, como un campo energético que llamamos la madre o la materia cósmica internacional. Mais cette idée, ce n'est pas du tout nouvelle de ces scientifiques, car déjà Tales de Mileto, il parle que tout a émané de l'eau primordiale, que l'eau était la matière prime universelle. Por ejemplo, Heráclito, sin embargo, nos comenta que el origen de todo universo no es el agua, sino el fuego. Et par contre, Héraclite, il dit que c'était plutôt le feu, le arché, l'origine de l'univers. Eso. Anaxímedes nos dice que el origen es el aire. Anaxímedes soutient que l'origine de l'univers c'est l'air. Xenófones que la tierra. Et Xenófanes que la terre. Por lo tanto, en principio vemos cómo de alguna manera todas estas teorías también tienen su relación con la teoría del Big Bang, que no deja de ser otra cosmogonía, ¿no? Alors on voit qu'il y a une certaine connexion entre toutes ces théories anciennes avec aussi la théorie du Big Bang, qui n'est qu'une autre théorie de plus. De todas formas, hay un científico, Bénard, que de alguna manera se puede intuir a través de sus experimentos que de la nada, del caos, surge la forma.
Il y a des autres scientifiques, par exemple Henri Bernard, qui démontrent ou qui peuvent démontrer qu'à partir du néant, peuvent émaner la forme. Él hizo un experimento que consistió en calentar una superficie que tenía aceite de esperma de ballena a unos 100 grados y los puso al aire. Il a fait des expériments, par exemple, dans une surface métallique, il a laissé de l'huile spermatique de baleine et il a réchauffé à 100 degrés et il a laissé exposer à l'air direct dans une température ambiante de 20 degrés. De manera que existía una diferencia de temperatura entre la base de abajo, que había 100 grados, y el exterior. Ese gradante de temperatura surgió una cosa muy curiosa, surgió la forma. Cette surface métallique, il était réchauffé d'en bas par 100 degrés, mais de la température ambiante était de 20 degrés. Alors cette différence de 80 degrés a produit dans la surface métallique l'apparition de structures. De forma. Si tenemos en cuenta que en nuestro mundo, en realidad, la litosfera, se producen constantemente estos gradantes, estas diferencias de temperatura, podemos entender también cómo de alguna manera esas diferencias de temperatura, de calor al frío, puede producir la forma en nuestro mundo, ¿no? Et alors, si on considère que dans l'univers, dans le cosmos, il y a dans différentes strates, il y a de grandes différences de température. Alors on peut bien comprendre comment aussi dans ce domaine se peut solidifier la forme. Bénard llegó directamente a sugerir que la división celular se produce por fenómenos de este tipo también, ¿no? Bénard, il a même affirmé que la division cellulaire se produit par cette méthode ou phénomène de différence de température. En la imagen, Saturno, una estructura hexagonal que puede ser producido también por este fenómeno en el exterior de nuestro planeta. Alors, il parle maintenant que dans les planètes Saturne, cette différence de température peut donner aussi l'apparition de formes géométriques de ce type. Otras teorías cosmogónicas plantean el origen del universo a través, en principio, de la luz y del sonido. Il y a des autres cosmogonies qui place l'origine de l'univers dans la lumière et dans le son. Parménides, por ejemplo, dice que todo surge de la luz y de la oscuridad. Parménides exprime que tout émane de la lumière et de l'obscurité. Y, por ejemplo, en el Evangelio de Juan tenemos que nos dice que directamente fue el Logos, la palabra, y que a través del Logos, a través de la palabra fue creado todo. De otro côté, l'Évangile de Jean nous dit que tout a été créé par le Logos et la parole, et que c'est la parole qui a donné toutes les formes. Esto en realidad también son cosmogonías, pero podemos comprobar que también hay elementos científicos que de alguna manera apoyan estas teorías. Ces cosmogonies sont en même temps soutenues par certaines découvertes expérimentales de la science. Por ejemplo, Chladni, este científico, hizo un experimento muy sencillo, tomó unas placas, en esas placas puso diferentes polvos de metal, etc. Pasó un violín y según era la vibración del violín iba formando diferentes estructuras. Cet scientifique Ernst Chladni, il a fait l'expérience suivant sur une plaque, il a placé différentes poudres, types de poudre. Et avec l'arc d'un violon, il a produit une vibration dans cette plaque et cette vibration a produit des formes dans les poudres qu'il avait placées sur la surface. Lo cual demuestra claramente que el sonido, la vibración, la palabra, el logos, puede ser un elemento fundamental para la creación de estructuras en nuestro plano físico. Et comme ça, on peut voir clairement comment la vibration, la parole, le logos est capable de donner naissance à des formes dans notre champ de manifestation. Las teorías fueron seguidas, las investigaciones, por Hans Hennig y otros autores, y a estas teorías de cómo a través
del sonido se crea la forma, se ha llamado cinética. Les recherches de ces scientifiques ont été poursuivies par Hans Jenny et après, toute cette branche de recherche a reçu le nom de cinématique. Cimatis. Pero si seguimos investigando la naturaleza, nos damos cuenta que la naturaleza no siempre aparentemente sigue patrones más o menos establecidos. Si on continue la recherche de la nature, on voit que dans la nature ne se suivent pas toujours des patrons préétablis. Por ejemplo, si vemos una catarata, aparentemente no hay un patrón claro de cómo se forma estructuralmente esa catarata. Si vous regardez une cascade, vous voyez, apparemment, il ne donne pas un patron de formation précise. Pero enseguida comprobamos que un hilillo, una pequeña parte de esa cascada, es semejante, tiene una cierta semejanza con el todo, con la cascada completa. Par contre, quand on prend une petite partie, une fil de l'eau qui tombe dans cette cascade, et il reproduit la structure globale de la cascade. Lo mismo que en esta col de romanesco, brócoli de romanesco, pues vemos que está constituida por repetición de un elemento. Aussi dans les légumes, on voit dans cette, comment ça s'appelle, brocoli, romanesco, et dans une petite partie de cette végétal, se reproduit la structure du végétal ensemble. Esto de alguna manera evidencia lo que habíamos comentado antes, de que el todo se encuentra en las partes y las partes en el todo. Cela confirme que le tout est dans chaque partie et chaque partie dans le tout. Aquí tenía una imagen que de alguna manera, desde el punto de vista geométrico, se puede ver, visualizar también este aspecto, ¿no? Ici, il y a une image dans laquelle on peut voir et refléter cet aspect. En la primera imagen tenemos un cosmos, un círculo, que siempre está asociado directamente con la divinidad, es decir, con la manifestación de la divinidad, pero todavía no con la manifestación del mundo material. Dans la première image, le cercle, avec ça, on peut symboliser la divinité, mais pas encore manifestée. En esa manifestación de la divinidad ya actúan tres fuerzas, ya que siempre todas las cosmogonías también nos hablan de una deidad trina. A veces se llama Padre, Hijo, Espíritu Santo, a veces... Dans cette divinité, il s'exprime très puissant, que dans certaines théories, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. O pensamiento, voluntad y acto. O pensée, volonté et action. En cualquier caso, son tres fuerzas que van a dar origen al universo. Il s'agit en tout cas de trois forces qui vont donner naissance à l'univers. Cuando esas tres fuerzas directamente dan origen al universo, se invierten, se dirigen hacia la materia y generan una figura geométrica muy conocida, la estrella de David. Quand cette triple puissance, ce triangle s'oriente vers la matière, vers la manifestation, il donne une suivante image, que c'est le double triangle ou la toile de David. De hecho, este elemento geométrico de geometría sagrada muy conocido, muy presente en catedrales, en muchos sitios, bueno, de alguna manera lo que refleja siempre es el vínculo entre lo divino y lo humano. Cet symbole de l'étoile de six pointes symbolise toujours les liens entre le divin et l'humain. Pero observamos algún detalle. Esta figura, de alguna manera, se autorreplica, se repite, ya que este propio triángulo es el mismo, pero en pequeño. Mais on peut voir comment cette image, il y a une réplication, une multiplication. Et alors, si on fait un cercle autour de chaque petit triangle, on voit à nouveau les mêmes structures primordiales. De manera que si seguimos con las divisiones, ahora este otro triángulo también se repite, este cada vez más pequeño, pero siempre se va repitiendo lo mismo cada vez más pequeño. Esto se llama fractal. Y de alguna manera refleja lo que hemos dicho antes, que en la materia está presente la divinidad completamente, más pequeña, pero completamente. Et alors, si on continue la réplication chaque fois plus petite, on peut comme ça trouver
le principe des fractales dans lequel on peut voir comment les tout, les grands, se reflètent dans les petites, dans chaque partie. Otros dos modelos cosmogónicos muy interesantes, uno proviene de Egipto y lo ha dado a conocer Pitágoras, es la tetractis. Un autre modèle duquel il veut parler, c'est sur la tétractis. Et ce modèle provient de l'Égypte et a été donné à la connaissance par Pythagore. Junto a él vamos a ver el árbol cabalístico de la vida, porque hebreo. Ensemble avec la tétractis, on va placer les symboles kabbalistiques de la... ¿Cómo se llama? El árbol cabalístico. L'arbre kabbalistique. Curiosamente, los dos modelos parten de 10 elementos. La tetractis de 10 puntos, que forman un triángulo. Les deux modèles partent de la base qu'il y a 10 points. Dans la tétractis, il y a 10 points qui sont dans le triangle. Y tengamos en cuenta que esta figura, para los pitagóricos, era el elemento más sagrado que tenían. De hecho, cuando tenían que jurar, decían, juro por aquel que ha creado la tetractis, es decir, por Pitágoras, ¿no? Era el elemento más sagrado que tenían. Pour les pythagoriciens ou pythagoréens, la tétractis était considérée l'élément plus sacré. Et quand il devait faire une promesse, il faisait toujours la promesse por celui qui avait créé la tétractis. Y veamos por qué, entre otras cosas, era sagrado. Porque de alguna manera refleja todos los aspectos del universo manifestado. Tenemos el uno, la unidad, el punto. On va voir pourquoi était tellement sacré pour eux, car d'un côté, il commence par manifester le 1, el 2, la línea, le 2, que c'est la ligne, el 3, que ya forma, 3 elementos ya forman un elemento plano, el plano, le 3, qui manifeste déjà la surface, y el 4, que es el volumen. Et le 4, que c'est le volume. Lo que equivale a decir que toda la manifestación universal está presente en el cuaternario, en el cuadrado. Por eso el 4, el cuadrado, el cubo, siempre ha sido símbolo de lo terrestre. Alors on peut dire à partir de là que dans les cubes, dans les carrés, est contenue toute la manifestation universelle et que toutes les choses proviennent du 4. Aquí vemos una imagen concretamente de un Rosacruz clásico de Robert Fludd, que de alguna manera está esta teoría muy presente. Tenemos en principio el caos universal del que hemos hablado antes, ese inmanifestado, que cuando se manifiesta primero, en este caso, según él, como luz, como mónada. Le côté gauche, on voit, ça c'est une gravure de Robert Fludd, et on voit en haut le chaos, et de ce chaos émanent les premières monades, que c'est le lux, la lumière. De esta luz surge ya la dualidad, pero no la dualidad tal como la entendemos aquí, sino espíritu-materia, materia original. À partir de la lumière primordiale, émanent la lumière et les ténèbres et l'obscurité, mais dans ce sens, ce sont la duade primordiale, n'est-ce pas? La oscuridad se entiende como la materia. L'obscurité est compris ici comme matière. Después surge entre estos dos el agua. El agua hemos dicho que era el elemento anímico, en este caso el elemento directamente emocional. Todo lo que tiene que ver con las emociones y con el alma es el elemento agua. Dans le troisième niveau, de la lumière et l'obscurité émane l'eau, que c'est l'élément de l'âme animique, dans lequel tous les sentiments, etc. Y de aquí surgen los 4 elementos que hemos dicho antes: fuego, aire, agua y tierra. Los 4 elementos que también dan origen, también a nivel físico, dan origen a esta materia. Dans le quatrième niveau, on voit les 4 éléments qui donnent origine à cette matière que nous connaissons, que c'est l'eau, la terre, le feu et l'air. El árbol cabalístico, lo tenemos aquí, también parte de 10 puntos, 10 elementos de fuerza, 10 sefirot. L'arbre kabbalistique est soutenu par 10 éléments de force, les 10 séphirot. Y plantea lo mismo, en principio, que la tetractis. Es decir, que a partir de una trinidad inicial surge lo más denso. Aquí ya se nos ha comido la imagen,
pero tenemos el elemento terrestre. Dans cet arbre kabbalistique, on voit aussi la même chose que dans le triangle supérieur. Du triangle supérieur émane l'élément plus... Hasta Malkut, que es la tierra. Malkut, Malkut, que c'est l'élément terre, qui est un peu coupé dans l'image du projet. Y estos tres elementos iniciales tenemos Keter, que equivale al uno, a la mónada que decíamos antes. Dans ces trois éléments primordiaux, nous voyons premièrement Keter, que c'est le 1, comme dans le Tetractis. El 2, que es la sabiduría, Chomot. Et le 2, qui est la sagesse, Chokmat. El 3, Bimad, Le 3, c'est Bina. que se entiende como la madre, pero la que da origen a este mundo. Et le 3 est compris comme la mère qui donne naissance à l'univers. Las 7 sefirot siguientes, o restantes, Les 7 séphirot suivantes se entienden como los 7 días de la creación. Pero hay que entender estos 7 días como 7 entidades espirituales, los 7 Elohim, que de alguna manera dan origen al universo. Continuons avec le symbolisme kabbalistique. Ces 7 éléments suivants sont les 7 jours de la création et il faut les comprendre comme 7 entités spirituelles, les 7 Elohim. Por lo tanto, tenemos en la Tetractis la mónada, que es lo que a veces se puede equivaler al Padre universal, a lo infinito. Después la díada, la madre, la tríada, el hijo, y el 4, el plano universal. C'est la même chose que dans le Tetractis, qu'on peut voir les points d'anneau comme la monade, le père, après la triade du fils et la triade de la mère, et en bas les quaternaires del plan universal. Por lo tanto, estamos viendo que es un modelo cosmogónico de cómo se forma el universo, a través de qué fuerzas espirituales se crean el universo. Alors on peut voir là les modèles cosmologiques de comment, à partir de ces forces, se forme l'univers. Otra forma de Tetractis, en este caso de Manly Palmer Hall, un teósofo de orientación Rosacruz. Hablar el micro. Sí, de Halmer Palmer, que es un teósofo de orientación Rosacruz, lo plantea de esta forma. Los 3 triángulos que tenemos en las esquinas serían los 3 mundos originales y aquí tendríamos el cubo. El cubo siempre se asocia a la materia y este cubo tiene 6 puntos y uno central. Las 7 fuerzas, los 7 Elohim, que dan origen al universo. O sea, es la misma idea, ¿no? Alors, Manly Palmer Hall, qui était un théosophe d'orientation rosicrucienne, il a dessiné la Tetractis de cette façon à gauche, dans laquelle on peut voir les 3 triangles dans les pointes qui symbolisent les 3 mondes, et au milieu les carrés, les cubes, qui est la matière, hein, et qui en même temps est formé par 7 éléments. Hay que tener en cuenta que generalmente, por ejemplo, en la Biblia se dice que Yahvé, Jehová, dio origen al mundo. Pero en realidad no dice eso. Lo que dice que es los Elohim dieron origen al mundo. Y los es plural. Son las 7 fuerzas que han dado origen a este universo. Dans la Genèse, dans la Bible, on parle que Jéhovah a donné naissance au monde, mais en réalité, la traduction correcte, c'est que les 7 Elohim ont donné naissance au monde. En estos planteamientos cosmogónicos vemos que en realidad se plantean que el universo no solamente es el universo físico que estamos viendo, sino que tiene como mínimo 4 niveles, ¿no? O 4 planos o 4 mundos. On peut dire que dans l'univers, il y a 4 mondes ou 4 plans, 4 niveaux. El universo del uno, que todavía es el inmanifestado. Alors l'univers de l'un, que c'est l'univers non manifesté. Cuando el uno se une a la materia, crea el espíritu dual. Quand le un se manifeste dans la matière et dans la substance primordiale, apparaît l'esprit dualiste. En el tercer nivel surge el alma, tanto el alma del mundo como el alma humana, que es el enlace entre los mundos superiores y los mundos inferiores. Dans le troisième niveau naît l'âme, tant l'âme du monde que l'âme humaine, que c'est l'élément de connexion entre le monde supérieur et le monde inférieur. Y el cuarto nivel o cuarto mundo sería el mundo físico. Et le quatrième niveau en bas, c'est l'univers physique. De hecho, estas teorías las tenemos también entre los griegos. Por ejemplo, los neoplatónicos plantean también 4 niveles, 4 mundos. Primeramente, en la primera hipóstasis, que es el del uno, el mundo del uno,
Alors aussi, les néoplatoniciens avaient la même considération des 4 mondes. Ils parlaient des hypostases. De él surgiría, Et de la première hypostase, c'est le monde, le un absolu. de ahí surgiría el nous, la inteligencia, el espíritu. À partir de là, par émanation, surgirait le nous, l'intelligence. La tercera sería el alma, que distingue entre alma superior y alma inferior. Du deuxième émane au troisième, et la troisième hypostase dans laquelle il apparaît l'âme avec une subdivision de l'âme supérieure et l'âme inférieure. Y la cuarta, la más densa, que no aparece aquí, que sería el mundo físico. Et la quatrième serait le monde sensible, le monde physique. Las mismas teorías, como decía, aparecen en la Cábala hebrea. En este caso vemos cómo los 3 primeros elementos, Keter, Choman y Biznad, forman el mundo de la emanación, el mundo del cual todo emana. Alors, dans la Kabbalah hébraïque, c'est la même chose. On voit que les 3 séphirotes d'anneau appartiennent au monde de l'émanation, Asociado con ese fuego sagrado original. en connexion avec le feu sacré. Después el mundo de la creación, que tendría otras 3 sefirot, asociado con el aire, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Es decir, la idea es la misma. Hay 4 niveles, 4 mundos, que de alguna manera del mundo del uno se va por emanación, por densificación, creando los planos siguientes. Le deuxième monde serait le monde de la création, qui est associé à l'air. Le troisième monde serait le monde de la formation, associé à l'eau. Et le quatrième, le monde physique de l'action, associé à la terre. Estas cosmogonías que se plasman en elementos geométricos son muy interesantes verlas porque de alguna manera no solamente nos dicen cómo del uno, del absoluto, se va creando el mundo. Ces cosmogonies sont très importantes parce qu'ils nous racontent comment à partir de là se forment par émanation tous les niveaux, sino también porque a través de la materia, por un proceso inverso, se puede crear el Adán Kazmón, el hombre espiritual. mais aussi parce que par les mouvements inverses, d'en bas à en haut, on peut former le Adam Kadmon. El hombre universal. C'est l'homme universel. Pero ya tratar en detalle cómo se crearía el hombre universal sería cuestión de muchas conferencias. Pour parler de comment l'homme universel peut être formé, ça serait la matière d'une autre conférence au moins. Muchas gracias.